party. It's our celebration at your feet, with your people, in your house, in your kingdom, through your Spirit, in Christ. Lord, we need a word from you tonight, and we ask that you will speak it to us. Use me as a vessel to be able to bring it. Forgive me my many sins, O Lord. Perdona mis muchos pecados, Señor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hermanos, hemos titulado la meditación de la noche y va a ser una meditación interactiva. La hemos titulado Redención para discípulos que fallan. We have entitled our meditation for tonight, and it's going to be interactive. At some point, we will pause briefly for prayer at each point. En cada punto nos vamos a detener para poder orar con la meditación que vamos a traer esta noche. La hemos titulado Redención para discípulos que fallan. Redemption for failing disciples. Last night, as I invited you to come back, I said, for you to qualify to be here tonight, one thing was needed. You had to be acquainted with failure. Yo decía la noche pasada que una cosa era necesario como calificación para poder estar aquí en esta noche, y es que tenías que estar familiarizado con fracaso en tu vida. Y yo quiero asegurarme que todos los que estamos aquí, que no se ha colado nadie que no está en esa condición. I want to make sure that we don't have anybody crashing this meeting for failing disciples. Is there anyone here that's not acquainted with failure? Please raise your hand because you're in the wrong meeting. ¿Hay alguien en esta noche aquí que está presente en esta reunión para discípulos que fallan y usted no conoce el fracaso? Levante la mano. Okay, so estamos todos aquí que debemos estar. So we're all here who should be here. Now let me tell you that there is absolutely no virtue in failure. No hay absolutamente ninguna virtud en el fracaso. Let me say that again. There is absolutely no virtue in failure. No hay absolutamente ninguna virtud en el fracaso. Lest you think that what we've come here to do is to glamorize failure. A menos para que ustedes no piensen que hemos venido en esta noche a de alguna manera glamorizar, si existe esa palabra en español. No, ok, ya lo sé, ya la inventamos. ¿Verdad? Que hemos venido aquí para de alguna manera regocijarnos y gloriarnos en fracaso. No. But failure is a fact of the human condition. Pero el fracaso es una realidad de la condición humana. La Biblia lo llama pecado. The Bible calls it sin. For we have all sinned and fallen short of the glory of God. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la pregunta en esta noche es, ¿qué es lo que hizo Dios para una humanidad caída, fracasada por su rebelión y su pecado? And the question is, what has God done for a humanity fallen, torn apart by their own sin and failure? What has God done? Has God done anything? A muchas veces nosotros, el asunto del mal y del pecado nos causa problemas. ¿Verdad que sí? ¿Por qué es que hay mal y pecado en el mundo? Oftentimes, the issue of evil in the world gives us problems. We don't understand why there is evil in the world, and so much evil as we can see, especialmente cuando vemos tanto mal en el mundo. Pero yo lo que les puedo asegurar en esta noche,
como diría un predicador que yo admiro, es que hay dos cosas que podemos estar seguros. Que a Dios le importa mi condición en la que me encuentro, número uno, y número dos, que Dios no se ha quedado distante de nuestra condición. Puede que nos falten muchas respuestas al asunto del mal, pero esas dos cosas las podemos saber. We may lack many answers to the issue of and the question of evil. But there are two things that we can be sure of when it comes to the question of evil in the world. Number one, God cares. And number two, we see that He cares because He has not stayed away. He came to dwell with us. He came to suffer with us and for us. Él vino a este mundo a vivir con nosotros, a morar con nosotros y a sufrir con nosotros y a morir por nosotros. So what do we want to see tonight? We want to see that we as followers of Christ continue to fail. Queremos ver en esta noche que nosotros como discípulos de Cristo continuamos fallando. As disciples of Christ, we continue to sin. Como discípulos de Jesús, continuamos pecando. Lo cual quiere decir que todos los días estamos en necesidad de que el Dios de redención y de salvación provea en nuestras vidas de esa redención para rescatarnos cada día de nuestros fallos, de nuestras caídas, de nuestros pecados. What we want to see tonight that as failing disciples, as followers of Christ that continue to sin, the question is, has God provided answers and provision for us in our failures, in our falls, in our daily struggles with sin and with our failure? And the answer is yes. Y la respuesta es sí. Y lo vamos a ver con algunas escenas en la vida de los discípulos acerca de este tiempo cuando Cristo estaba preparándose para dar su vida. And we're going to see it in several scenes in the lives of the disciples as Jesus was getting ready to surrender His life for them. I invite you to open your Bibles to Luke chapter 24. La primera escena la vemos en Lucas 24. Discípulos que fallan. Disciples that fail. Let us see the first failure. We could cite many. Pudiéramos mencionar muchos fallos, pero estaríamos aquí toda la noche. We could cite many failures of the disciples, but we'd be here all night. So I have selected only a handful. So yo solo he seleccionado unos cuantos de los fallos para ver la provisión de Dios a esos fallos, in order to see God's provision for those failures. Luke 24, Lucas 24, verses 25 through 27, versículos 25 al 27. That's okay. En Lucas 24, comenzando en el 25, beginning in 25, it says, "Then he said to them, O foolish ones, and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into His glory? And beginning at Moses and all the prophets, He expounded to them in all the scriptures the things concerning Himself. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían." What is the failure that we see here? ¿Cuál es el fallo que vemos aquí?
Esta es la historia del camino a Emaús. ¿Recuerdan? Después que Cristo había sido crucificado, un par de discípulos caminaba, tristes, apesumbrados, se alejaban de Jerusalén. This is the story of the disciples on the road to Emmaus. Right after the crucifixion, we have two disciples that are sad, overcome with grief and confusion. And they're walking away from Jerusalem, away from where the action had been. ¿Cuál es el fallo de estos discípulos? What is their failure? They had a failure to discern and understand the Scriptures. Ellos tuvieron un fallo en entender y discernir las Escrituras. Por eso el Señor le dice, oh, tardos, insensatos, para creer lo que los profetas han dicho. Ellos veían las Escrituras, pero de alguna manera eran tardos para discernir y para creer. They had the Scriptures. They knew what the Scriptures prophesied about Christ, but they were slow of heart to discern and to believe. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que al no entender el plan de Dios o no discernirlo, no ponemos nuestra confianza en Él? ¿Cuántos de nosotros hemos sido tardos para creer, entender de corazón, discernir y creer el plan de Dios? How many of us have had difficulty understanding, discerning, and trusting in God's plan? Si decimos la verdad, tenemos que poder reconocer que todos los días tenemos problema para confiar en el plan de Dios en nuestras vidas. ¿No es así? If truth be told, we have to acknowledge that every day we have trouble trusting God's plan in my life. Is it not that way? Tenemos dificultad en rendirnos a su plan, en descansar en su promesa, en entender, en discernir su palabra y su voluntad en mi vida. We have trouble understanding, discerning, trusting, surrendering to God's plan in my life. Y yo me pregunto si entonces esa es la razón por la que andamos tristes, derrotados, deprimidos espiritualmente. No estamos hablando ahora de depresión clínica. Deprimidos espiritualmente. I wonder if that is the reason why very often we live our lives defeated, saddened, depressed spiritually. Because God's plan I do not comprehend and I cannot trust. Porque el plan de Dios para mi vida yo no lo entiendo, no lo comprendo, no me hace sentido lo que Dios ha hecho y entonces creo que no puedo confiar en ese Dios. ¿Cuántos han estado ahí? How many of you have been there? It's good to know that Jesus did not abandon these disciples. Es bueno saber que Jesús no abandonó a estos discípulos. En su confusión, en su falta de fe, en su falta de comprensión, en su tristeza, en su retirada, Jesucristo no los abandonó. In their lack of understanding, in their lack of comprehension, in their lack of faith, in their retreat, in their escaping and going away, Jesus Christ did not abandon these disciples. Comenzamos a ver la provisión del Dios de redención en la vida de discípulos que fallan. ¿Qué hace Jesucristo resucitado? What does the risen Savior do when he sees two of his disciples beating a retreat, despondent and saddened and hopeless?
¿Qué es lo que hace Jesús cuando ve a dos de sus discípulos amados allí en retirada, llenos de tristeza en el corazón y aparentemente sin esperanza? What does Jesus do? ¿Qué hace Jesús? He goes after them. Él va en camino, los encuentra en el camino, se aparece a ellos en el camino. He goes to them. He goes to their way and appears to them on the road. Él va a buscarlos en el camino. ¿Te ha ido Jesús a buscar en el camino? Has Jesus gone to you to seek you on the road? ¿Te has dado cuenta de su visita en el camino donde has estado en retirada? Have you realized that Jesus has been on that road where you have been beating a retreat? Si no te has dado cuenta, simplemente es un asunto de tiempo antes que te puedas dar cuenta que Jesús está caminando contigo en ese camino. It's only a matter of time before you realize that Jesus is walking with you on that road. Jesús no se queda solamente en la iglesia. Jesus is not just in church. He's out there too. He's on the road to Emmaus. Él está en el camino a Emaús. Él está en el camino a la discoteca hoy. Hay algunos discípulos hoy tirando una retirada a la discoteca. And Jesus is right there. Did you know that? Oh, yes, he is. Hay otros que se quedaron en su casa hoy y dijeron, no voy a ir a la iglesia por X razón. There's others that stayed at home today and they said, I'm not going to church, I'm mad, I'm upset, or I'm sad. Por cualquier razón, no voy a la iglesia hoy. Jesucristo está ahí también. He's not just here. Él no está aquí solamente. Él está en el camino a Emmaus. He's on the road to Emmaus. He's out there on the highways, on the byways, seeking after his sheep. Él está ahí afuera, en los caminos, en las veredas, en el mundo, buscando a sus ovejas. Día tras día, trayéndole a sus ovejas la redención, la respuesta que necesitan, que nuestros corazones insensatos y tardos para creer no ven. He's out there seeking his sheep, providing the answers, the redemption, the rescue in the circumstances that our hearts slow to believe and to understand keep us from seeing. I forgot to say that he's also in prison. Se me olvidó decir que Jesús también está en prisión. Porque algunas de sus ovejas han caído en prisión. And he's there too, going after them. Y Él está también allí buscándolas. Algunas de sus ovejitas están en confusión en medio de un divorcio. Problemas familiares profundos. Some of his sheep find themselves in the midst of an ugly divorce. Torn family, suffering children. Can't make heads or tails of the situation. No pueden entender la confusión de la situación. And I want to tell you that Jesus is there. Que Jesús está ahí también. Oh, he's not just in church. Oh, Él no está solamente aquí en la iglesia. He's out there when we're not. Él está allí donde nosotros no estamos. Se me olvidó decirle también que Él está allí con esa persona que está luchando con deseos hacia el sexo opuesto y no puede entender muchas veces la situación con Dios, con la iglesia y lo que está experimentando él o ella en su vida. I forgot to say that there may be somebody struggling with attraction to the same sex and the person cannot make heads or tails of the situation. The situation with God, with family, with friends. And they're feeling lonely and isolated and cut off. I want to tell you that Jesus is there. Y te quiero decir que en medio de esa situación, de esa persona luchando en esa situación, Jesús está ahí también.
la provisión de Dios para discípulos que fallen. God's provision for failing disciples. God comes alongside them to reveal and comfort through Christ. ¿Cuál es la provisión que trae Dios a estos discípulos? Él viene al lado de ellos, Él viene a nuestro lado para revelar y consolar a través de Cristo. Cristo viene y les dice a estos discípulos, todos los profetas, las escrituras se tratan de mí, de mi redención, de mi provisión para rescatar a pecadores como ustedes. Jesus comes alongside these two disciples and he says, I want you to know that all of Scripture, all of the prophets, they are about me coming to the world to rescue failing disciples like you. It's me that the Scriptures are about. Puede que haya muchas cosas que tú no entiendas. ¿Cuántas cosas tú no entiendes todavía? How many things do we not understand yet? But I wonder if you tonight can see that in the midst of all those questions, it's about Christ. I came to this world to save you once and for all and to rescue you daily from your sins. Pero yo me pregunto si en esta noche tú puedes entender que en medio de todas tus preguntas, y puedes tener muchas, si puedes hoy por el Espíritu de Dios entender y descansar que todo esto se trata del Dios encarnado que vino a redimirte, a salvarte una vez para siempre y para ahora hacer provisión cada día y rescatarte de tus pecados, de tus fallos y traerte a más comunión con Él. I wonder if we can get that tonight. I wonder if we can see that our need is a need to see Christ more and more for me as a sinner. Si nuestra necesidad es ver más y más a Cristo a mi favor como un pecador. Cuando veamos a Cristo, lo vemos todo. When we see Christ, we see all things. When we see Christ, we see all things. Cuando veamos a Cristo, lo vemos todo. Todo lo que necesitamos ver. Todo lo que necesitamos ver. All that we need to see. Oramos ahora en este momento. Shall we pray? And this is the prayer that I suggest as a guide. And then you can take it home and expand on this prayer. Y después ustedes pueden llevarlo a la casa y expandir en esta oración. And the prayer goes like this. La oración dice así. Lord, grant us understanding to see Christ in your word for our comfort and joy. That's our prayer. Lord, grant us understanding to see Christ in your word for our comfort and our joy. Oramos de esta manera, Señor, concédenos entendimiento para ver a Cristo en tu palabra, para mi consuelo y gozo. Concédenos, Señor, el entendimiento y la confianza para poder ir a Cristo, para nuestro consuelo y nuestro gozo. Amén. Let us take a look at Luke chapter 22. Vayamos ahora a Lucas capítulo 22. Luke chapter 22. Miremos ahora otra escena. Let us take a look at another scene of failure. Miremos a otra escena de fracaso en la vida de los discípulos y veamos la provisión de Dios en esta otra escena. In Luke 22, verses 31 through 34, versículos 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. And the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he may sift you as wheat. But I have prayed for you that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren. But he said to him, Lord, I am ready to go with you both to prison and to death. Then he said, I tell you, Peter, the rooster shall not crow this day before you will deny 3 times that you know me. What's the failure that we see here? ¿Cuál es el fallo que vemos aquí? Failure to depend on God by recognizing my weakness and unfaithfulness. El fallo de depender de Dios reconociendo mi debilidad e infidelidad. Aquí vemos a Pedro confiando en su propia fidelidad a Dios, en su fortaleza, para cuando todos dejaren a Cristo, Él permanecer. We see Peter affirming, counting, depending on his strength and his faithfulness, even declaring that if everyone else would leave him, he would not forsake Christ. Oh, cuán equivocado estaba Pedro. Oh, how foolish Peter was to depend on his own strength and on his own faithfulness. ¿Te has puesto a pensar que si no fuera por la fidelidad de Dios, tú no serías fiel y no estarías aquí hoy? Has it occurred to you that if it weren't for the faithfulness of God in your life, you would not be here today and you would not be faithful to Him? En este pasaje nosotros vemos que Cristo le dice, Satanás te ha pedido y él te va a sacudir. We see the Lord telling him, Satan has asked for you and he is going to shake you up. Pero ¿qué hace la diferencia? What makes the difference? What is the provision that God makes for Peter's denial? ¿Cuál es la provisión que Dios provee a la negación de Pedro? ¿Ustedes pueden ver un pecado más grande que negar a Cristo? Can you think of a sin greater than denying Christ? That's the Apostle Peter. He bears that qualification of being a Christ denier. Él lleva en él esa historia de ser un negador de Cristo. No hay virtud en eso. Oh, pero cuán grande virtud puede salir de nuestros fracasos. Oh, but what great virtue can arise from our failures. ¿Y de dónde sale esa virtud? De la provisión de Dios. And where does that virtue come from? God's provision. Where do we see God's provision here? Jesus says to Peter, Peter, I have prayed for you. Jesús le dice a Pedro, Pedro, yo he orado por ti. Y Pedro está tan enfocado en sí mismo, en su propia fidelidad, en su propia fuerza, que él no puede escuchar y discernir la provisión de Dios a su favor. Peter is so focused on what he's going to do, on proving himself worthy, on proving himself faithful, that he cannot hear where his faithfulness depends upon. Él está tan preocupado por probarse valioso, fiel, íntegro, que no puede escuchar la provisión de Dios, de la cual depende todo bueno que sale de la vida de Pedro. What was that provision? The Lord's intercessory prayer. La oración intercesora del Señor por Pedro. Es la provisión que Dios trae a este discípulo que falla. Es la provisión que Dios trae a nuestros fallos. It's a provision that God brings to our failures. ¿Hemos sido infieles? Have we been unfaithful?
Have we trusted our strength? ¿Hemos confiado en nuestra fortaleza? ¿En nuestros recursos? ¿En aquello que hemos alcanzado? Hemos dicho, no, ya eso a mí no me puede pasar. Have we said, no, that cannot happen to me? ¿Cómo es posible que fulano haya caído en tal cosa? Hay muchas maneras en que somos iguales que Pedro. There are many ways in which we are like Peter. Many ways. One of those ways is when we say, oh, I would never do that. Una de esas formas es cuando decimos, eso nunca me sucedería a mí. ¿Por qué? Porque yo soy un guerrero de oración. Porque llevo 20 años en la iglesia. Why? Because I'm a prayer warrior. I've been in church for 20 years. Hay un Pedro en todos nosotros. Y la provisión de Dios es que Dios continúa fielmente intercediendo por nosotros en nuestras infidelidades. And God's provision is that God remains faithfully interceding for us, for me, in my unfaithfulness. Next time you're down there in the hole, I want you to know and remember this word. There is one that has prayed for you and that intercedes for you. La próxima vez que estés en el hueco, y como el enemigo le gusta golpear a cristianos en el hueco. Pero la próxima vez que estés en el hueco, recuerda las palabras de Jesús, que Él ha orado por ti y que Él está intercediendo a tu favor. Esa es la provisión de Dios para discípulos que fallan. That's God's provision for failing disciples. How should we pray? ¿Cómo oramos? La oración que sugiero es, Señor, yo soy débil, pero tú eres fuerte. Sosténme para no fallar y levántame cuando caiga. The prayer that I suggest is, Lord, I am weak, but you are strong. Sustain me not to fail and pick me up when I do. Amén. Veamos otra escena ahí en Mateo capítulo 20. Let's go to Matthew real quick. Matthew chapter 20. Vemos otra escena aquí en Mateo 20. I'm only going to read a couple of verses here. Es Mateo 20, 20 al 28. Lo pueden leer en sus casas. Matthew 20, 20 through 28. For the sake of time, I'm not going to read the whole passage. Por causa del tiempo, no voy a leer todo el pasaje. Solamente para que entiendan lo que está pasando. I'm only going to give you a little view of what is happening. ¿Qué es lo que está pasando aquí? What is happening? Matthew 20, verse 20, comenzando en el 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijitos míos se sienten, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Verse 20, then the mother of Zebedee's sons came to him with her sons, kneeling down and asking something from him. Verse 21, and he said to her, what do you wish? She said to him, grant that these two sons of mine may sit, one on your right hand and the other on the left, in your kingdom. El Señor Jesús está preparándose para caminar esa hora de ser entregado. ¿Y qué está en la mente de los discípulos? What's in the minds of the disciples? Ustedes, yo no sé si ustedes cuando miran a los discípulos ven a estos 12 santos con, ¿cómo se llama eso? Right. I don't know if when you look at the disciples, you see these 12 haloed kind of guys, right? Sitting at the Lord's table, sentados a la mesa del Señor. Eran 12 pecadores sentados a la mesa del Señor.
it was 12 sinners at the Lord's table. And while the Lord was at the table preparing to have a supper that He had desired to share with them, among themselves there are quarrels and they are not happy with one another because some of them are pushing for positions of power in the kingdom. Mientras el Señor se está preparando para entregar su vida y quiere desear comer esta comida con ellos, el trasfondo de lo que está pasando es que entre ellos hay una lucha por posiciones de poder en el reino de Cristo. Yo no sé tú, pero si soy yo el que veo eso, le dijo, se acabó. I'm done with you guys. Se acabó. No tengo más nada que ver con ustedes. Ustedes no sirven para el reino. No voy a hacer más nada, ni no voy a entregarme por ustedes. Los abandono. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado por vencido con alguien? How many of us have quit on somebody? Right? This is too much. I just can't deal with this. I've given it time and time and time again, and it just keeps coming back, and enough. I'm done. I'm through. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una situación con alguien donde hemos dicho, ya le he dado una y otra oportunidad y ya terminé? Estoy harto. No le voy a dar más oportunidades. Mira lo que sigue sucediendo en la vida de tal persona. Aren't you glad that Jesus is not like that? ¿No estás contento que Jesús no es así? Porque si hubiera sido así, hubiera abandonado a aquellos discípulos en aquel momento. Los hubiera abandonado. He would have quit on them. But He's not like you and me. Pero Jesús no es como nosotros. He does not quit on us. Él no nos abandona. ¿Y qué hace Jesús? El trasfondo de lo que Jesús hace es que después en el versículo 27 y 26, Él dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. The background now to God's provision, how He responds, how Jesus responds to that situation. ¿Cómo responde Jesús a esa situación? Verse 27 and 28. And whoever desires to be first among you, let him be your slave, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many. Y sabemos que entonces Jesús, allí en la cena, este es el tiempo donde está sucediendo esto, después de haber comido, se quita su túnica y se ciñe la toalla y empieza a lavar los pies a los discípulos. And then we know that it was right around the time that He was about to have supper with them. And after He finishes the meal, He girds Himself with a towel and He washes the disciples' feet. Esa es la provisión de Dios en mi vida. Él vino para servirnos. Porque tú y yo no servimos. Because you and I do not serve. That's not our instinct. That's not what we do. What we do is we serve. We serve somebody. Who do we serve? Ourselves. That's who we serve. Nosotros servimos a alguien, sí. ¿A quién? A yo, a mí mismo. But the Savior's provision is that He came to serve others, those that are enslaved by the service of self. Él vino para salvar y liberar a aquellos que están esclavizados por el servicio al yo. Y les lava sus pies. Por eso es que nosotros hemos dicho y rechazamos cuando las personas dicen, el que no sirve, no sirve. ¿Han oído eso en las iglesias? Yeah, that's why we're here. Por eso estamos aquí. Porque no servimos.
Y queremos aprender a servir. Pero para poder aprender a servir, tenemos que ser servidos. But in order to learn how to serve, we need to be served. And not just once. Y no solamente una vez. We need to be served and 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 again and again and again and again. Necesitamos ser servidos y ser servidos y ser servidos y ser servidos y ser servidos. Y dice, ¿hasta cuándo Dios me va a servir? Por siempre. Why is that? Because you're not God. ¿Y por qué es que Él siempre te va a servir? Porque tú no eres Dios. Tú no puedes vivir de ti mismo. You can live out of yourself. You're a creature and you were made for God to serve you. And then for you to honor Him and praise Him for His serving and provision to you. Fuimos creados para Dios servirnos. Pastor, eso no suena piadoso. Nosotros somos los que le servimos a Dios. Nosotros adoramos a Dios en servicio por el servicio que Él nos da todos los días. Our service is one of praise and gratitude. God doesn't need you. Dios no te necesita. What are you going to add to God with your service? What do you add to the Lord Almighty with your service? Nothing. He's glorious. He's happy. He's forever complete within Himself. It is out of the abundance of His grace and goodness that He has overflowed with service to us. Es de la abundancia de la riqueza en gracia y la bondad y la benevolencia del Dios que lo tiene todo, que a Él le ha placido crear y servirnos una mesa, y servirnos una creación, y servirnos una nueva creación. Oh, He never stops serving. That's who God is. Él nunca deja de servir. Ese es quien es Dios. Porque aquel que tiene es el que sirve. Because he who has is the one who serves. You've heard the saying, you cannot give what you don't have. Tú no puedes dar lo que ¿qué? And we're not God. Y nosotros no somos Dios. Pero Dios vino a servirnos. Y nos va a servir por toda una eternidad. No va a haber un día que tú te pares y digas, ya Dios, ya no tienes que servirme, ya lo tengo. There's not going to come a day that you're going to wake up and say, oh, that's it, God, I got it. You don't have to serve me anymore. I'm already independent. Ya, llegué, ya soy independiente. No tienes que servirme más, oh Dios. Never. La esencia de la criatura es que cuando crecemos en la profundidad del entendimiento de cuánto necesitamos el servicio de Dios en nuestras vidas. The essence of being a creature and growth spiritually has to do with growing into the understanding and the experience of how much we need God's service to us. ¿Cómo crece un cristiano? Crece en la medida que entiende cuánto más y más necesita y depende del servicio de Dios en nuestras vidas. Estamos recibiendo su servicio para poder entonces humildemente de lo que hemos recibido servir a otros. Are we receiving His forgiveness, His service, His care, His daily provision, so that then we can turn around and out of the abundance of what we daily receive from Him, we can serve others? La oración que le sugiero aquí es, the prayer that I suggest here is the following. Señor, renuévanos en tu amor para ser lleno de un servicio compasivo y perdonador hacia otros. Lord, renew us in your love to be filled
with a compassionate and forgiving service for others. Porque si yo entiendo que yo no tengo nada, y que soy dependiente del servicio de Dios, y que soy un deudor a la misericordia de Dios, if I understand that I lack all things and that I am a debtor to God's mercy every day, when I turn to my neighbor, cuando me vire a mi vecino, yo me voy a virar como un deudor a la misericordia de Dios, y voy entonces a poder extender la misma compasión y misericordia que me ha sido dada. If I understand who I am as a debtor to the mercy of God, I'm going to be able to turn around to my neighbor and I'm going to be able to extend the same compassionate, forgiving mercy that my neighbor needs from me. Aquí mismo en Mateo 26, Matthew 26, en Mateo 26, only 2 verses, Matthew 26, verses 31 and 32, versículos 31 y 32. Dice el Señor, versículos 31 y 32, Mateo 26, Matthew 26, verses 31 and 32. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Let me say that again. Déjame repetir eso. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Then Jesus said to them, all of you will be made to stumble because of me this night. For it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. But after I have been raised, I will go before you to Galilee. ¿Qué oportunidad esta para los discípulos de Jesús decir, presente, take me into, llévenme también? What an opportunity for the disciples of Christ to have said, are you going to take him in? You got to take me into. I follow him. Is he going to die? I'm willing to die too. Qué oportunidad para ellos haber dado un testimonio, ¿verdad? Por Cristo. What an opportunity to bear witness to Christ faithfully. But they failed. Pero fallaron. Dice que se escandalizaron de Cristo. It says that they were made to stumble. ¿Qué estaba en sus corazones? Seguro que había temor. They were, for sure, they were filled with fear. How many of us have been filled with fear? ¿Cuántos de nosotros hemos estado llenos de temores? Temores a la derecha, a la izquierda. Temores, rodeados de temores. Filled with fear. Vergüenza, shame. Porque Cristo iba a una cruz. Y la cruz era un lugar de vergüenza. Christ Jesus, upon his apprehension, was going to a cross. And the cross was a place of shame. Se escandalizaron de la cruz. No estuvieron dispuestos a ir a la cruz. Estuvieron llenos de temor y de vergüenza. They were filled with fear and with shame. They scorned the cross. They scorned that shame. They were now willing to give a witness for Christ. Es el fallo de estos discípulos en esta hora, cuando Cristo está yendo a la cruz. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en circunstancias donde no hemos testificado de Cristo? Have we been in circumstances that we have failed to bear witness to Christ? Out of fear, perhaps. Quizás por temor. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir si me ven en Cuba? Había personas que echaban la Biblia en un cartucho.
A lo mejor ahí llevaba un pedazo de pan. You know, there were people in Cuba, they would put the Bible in a paper bag. They didn't know whether you were carrying their piece of bread or... There were others that carried their Bible. Había personas que cuando les preguntaban si tenían alguna religión, dicen, no, yo no soy religioso. No, I'm not religious. Because it could cost them. Porque le podía costar una carrera, un escalafón. It could cost them a place in the rating. It could cost them a placement for a particular line of studies. Or it could cost them their lives. Le podía costar en un momento determinado la vida. ¿En qué manera hemos fallado de dar testimonio a Cristo? ¿En qué manera vamos a fallar? In what ways there's failure in front of us? Because of fear and because of shame. ¿En cuántas maneras hay fallo que hemos experimentado, pecado, y fallos delante de nosotros que nos aguarda por temor y por vergüenza? I could go on and cite many ways in which we fail to give a witness to Christ. Yo podría citar muchas maneras, pero no tengo el tiempo para hacerlo. En la forma en que fallamos de dar testimonio para Cristo en nuestros matrimonios, delante de nuestros hijos, en el trabajo, en la sociedad. There are many ways in which we could say, with our children, in our marriages, in our schools, in our workplace, in society, in many ways, we shrink back from a bold affirmation that we are followers of Christ. De una afirmación valiente de que somos seguidores de Cristo. ¿Cuál es la provisión? What's the provision that God makes for such disciples? They were ashamed of Christ, but Christ was not ashamed of them. Ellos se avergonzaron de Cristo, pero Cristo no se avergonzó de ellos. And he loved them to the end. Y los amó hasta el fin. Cristo caminó el camino de la cruz solo y les dijo, yo me encuentro con ustedes. I will go to you. Ustedes me van a dejar, pero yo los voy a buscar. I am going to you. Yo los voy a buscar. Ustedes van a ser dispersos, pero yo los voy a juntar. You're going to be scattered, but I am going to bring you back together. And that's what happened with the disciples of Christ. Y eso es lo que sucedió con los discípulos de Cristo. El Cristo resucitado se les apareció. He went back to them again and again and again for 40 days. Por 40 días antes de subir. ¿Verdad? Por 40 días antes de ya desaparecer de su vista hasta su segunda venida. Se les apareció una y otra vez en diferentes ocasiones. For 40 days he appeared to them on different occasions. He sat with them. He ate with them. He fellowshiped with them. He taught them. En diferentes ocasiones se sentó con ellos, comió con ellos, tuvo confraternidad con ellos. Los amó. No tuvo vergüenza de venir a ellos. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Fue a Tomás el que dudaba, aún con sus propias heridas, a decirle, Tomás, mira mis heridas, Tomás. Tócame. It's me, Thomas. I've come for you. Tomás, mira mis heridas. See my wounds, Thomas. Believe. I've come for you. He venido por ti, para ti. La primera vez Tomás no había estado y el Señor volvió porque tenía que ver a Tomás. That's the kind of God we have. Let us pray like this. Lord,
Bring us back to you every time we scatter away out of fear, and fill us with an emboldening witness for you. Oremos así. Señor, recógenos de vuelta cada vez que huyamos de ti en temor y llénanos de un testimonio valiente por ti. Y finalmente, ahí mismo en Mateo 26, ya en esa noche en espera de que venían a buscarlo, Matthew 26, right on the eve of Jesus being apprehended, that very night, deep into the night, we see in Matthew 26, verse 43, versículo 43, and he came and found them asleep again, for their eyes were heavy. So he left them, went away again and prayed the third time, saying the same words. Then he came to his disciples and said to them, are you still sleeping and resting? Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is being betrayed into the hands of sinners. Rise! Let us be going. See, my betrayer is at hand. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. What's the failure here? ¿Cuál es el fallo aquí? It's a failure to exercise watchful spiritual discipline. Es el fallo de permanecer alerta en disciplina espiritual. How many of you are keeping up all your spiritual disciplines without failure? ¿Cuántos de ustedes están manteniendo todas sus disciplinas espirituales sin fallar? Fallos de sus discípulos. Jesús les había dicho, orar, oren conmigo para que no entren en tentación. He had told them, pray with me so that you will not enter into temptation. Pray with me, keep me company. I mean, Jesús estaba pensando en el beneficio espiritual de ellos, pero a la misma vez tenía necesidad de que sus amigos, sus discípulos, estuvieran con él. Jesus wanted their spiritual benefit, but at the same time, he wanted for his friends to keep him company at that very hour. ¿Te has sentido así alguna vez? Solo, con necesidad de que tu amigo, tus amigos estén a tu lado? Have you felt like that sometime? With the need for your friends, your loved ones to be by your side, but yet they're nowhere to be found. Sin embargo, ¿no los encuentras? Well, they fell asleep. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste dormido orando? That's a great sin. Did you know that? ¿Tú sabías que eso es un gran pecado? I'm not saying that tongue in cheek. That is a sin. That's a great sin. You know what it is to fall asleep while you're praying to the God of the universe? ¿Sabes qué cosa es quedarte dormido cuando estás viniendo delante de la presencia del Dios del universo, de tu Salvador, del Creador, del Santo? It's a great sin. Es un gran pecado. But He's made provision for that. Porque Él sabe cuánto te duermes. Él ha hecho provisión para eso. Aren't you glad that He's made provision for that? Ha hecho provisión para tus dormidas. Ha hecho provisión para nuestra falta de disciplina espiritual. ¿Qué es lo que Él hizo? He's always alert.
Él no se durmió. No se dormirá el que te guarda. That's good news. Eso es buena noticia. No hay virtud ninguna en dormirse. Ninguna. Absolutely none. No virtue in falling asleep. But the redeeming word for that is that there is one that never falls asleep. Pero la palabra redentora para esos fallos en nuestras disciplinas espirituales es que hay uno que nunca se durmió, que fue perfecto en todas sus disciplinas espirituales y fue perfecto por un amor completo, profundo, consagrado al Padre en todas las áreas de su vida. Una integridad absoluta, inquebrantable y total como no existe nadie más. A complete, unbreakable integrity of love and consecration to the Father's will like no one else. That's Jesus. Ese es el Salvador. Él siempre permanece alerta por nosotros. Siempre permanece alerta por nosotros. He's always alert for us, always watchful. ¿Cómo podemos orar? Les sugiero esta oración y es ya la última. Señor, despiértanos del letargo espiritual. Despiértanos, Señor, de nuestro letargo espiritual con tu cuidado y vigilia amorosa por nosotros. Lord, awaken me. Awaken us out of spiritual complacency by your loving care and watch for us. Yo no sé usted, pero cuántas veces yo me he quedado dormido para despertar, aunque sobresaltado, pero ser consolado por el Espíritu Santo que me recuerda, tú dormiste, pero yo no. You fell asleep, but I'm alert and awake, watching your sleep. Pero yo soy el que miro, el que guardo y velo tus sueños y tu letargo espiritual y tus fallos. ¿Y qué sucede cuando nos despertamos y oímos eso? What happens when we awaken and we see that? Lo que sucede en nuestras vidas es que más y más queremos no dormirnos, sino estar sentado a los pies de Jesús. Queremos estar alerta a sus pies. Queremos disfrutar de su compañerismo. Cada vez que nos dormimos, y ahora no estamos hablando físicamente. Every time we fall asleep, and now we're not talking spiritually. We're not talking physically. We're talking as a metaphor spiritually. Every time we retreat, we slumber, we get cold in our spiritual walk, we fail to enjoy deep, long-lasting fellowship with the risen Savior. Cada vez que nos quedamos dormidos, no físicamente, cuando espiritualmente dejamos que el letargo, la complacencia, la indiferencia espiritual nos embargue, perdemos de disfrutar deleite y gozo de comunión, de confraternidad con nuestro Salvador resucitado. Amén. Redención para discípulos que fallan. Never forget that there's always provision from God for all of our failures until we fail no more. Hasta el día en que ya no fallaremos.
y estemos en su presencia. Let us pray. Oramos. Padre, gracias. Señor, ayúdanos a recordar nuestra gran necesidad. Put us in remembrance of our great need. Put us in remembrance of the need for my daily provision, my daily service from you. Recuérdanos, oh Señor, mi necesidad diaria de tu servicio a mi favor. Señor, sírvenos cada día, porque si no comemos de tu mesa, nos secamos y no vivimos. Because if we don't eat from your table, we wither up and we stop living. We ask you, Father, in Jesus' precious name, te lo pedimos humildemente, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Vamos a terminar con una canción. Let us finish with one song. Quiero recordarle para aquellos que no estén apurados.